unos cercos. En este caso, ¿se ve mi cursor? Sí. Si se ve mi cursor, pues hay unos cercos de color, en este caso en esta puerta amarilla, en el otro gris. Son piezas que van debajo de la última pieza de la fachada principal. Es prácticamente, si lo queremos aplicar de otro color, es prácticamente imposible pintarlo sin manchar de pintura la pieza superior. Por eso yo prefiero siempre pintarlas por separado. Y luego ya a la hora de montar quedan sin manchas que perjudiquen una a otra, ¿no? Yo creo que es lo mejor y es lo que yo hago siempre. Por eso, para evitar, si tuviéramos que pintar estos filetes ya con el edificio montado, la parte superior seguro que se nos manchaba. Y si pintáramos la superior después, pues seguramente mancharíamos la inferior. Son piezas muy pequeñas y seguramente lo mancharíamos. Para pintar, lo primero que hago yo es darle una capa de imprimación. Habréis visto muchas veces, o os puede haber pasado, sobre todo cuando se empieza, o incluso cuando se pinta en casa una pared, que es muy difícil que una primera capa de un color agarre sobre la superficie en cuestión que queremos pintar. Agarre a la primera. Entonces, la imprimación es una pintura mucho más densa y que agarra mucho mejor en la superficie a pintar y que nos permite después aplicar sobre ella el color que queramos utilizar con una fijación mucho mayor. Los colores habituales que existen en la imprimación son el blanco, el gris y el negro. Yo recomiendo más el blanco y el gris, en función de que los colores que vayamos a aplicar sobre ellos sean más claros o más oscuros, nos interesarán bien el blanco, bien el gris. El negro solo lo he utilizado una vez y es porque precisamente iba a utilizar encima un color negro que no se me fijaba la superficie que quería pintar de ninguna de las maneras. Entonces solo lo he utilizado esa vez. Lo he utilizado solo una vez porque cuanto más oscuro sea el color de imprimación, pues más va a tardar, más manos tendremos que dar del color definitivo para que no se acabe transparentando el negro. Entonces el motivo es ese. ¿Con qué medios de aplicación lo utilizo? Pues bueno, lo puedo utilizar a pincel, en spray o con aerógrafo. ¿Cuándo utilizo cada uno? ¿Qué características tienen? Bueno, a pincel nunca te va a quedar tan perfecto, salvo que tengas una habilidad con el pincel que yo desde luego no la tengo, tan perfecto como el aerógrafo, que es la mejor herramienta que yo he visto para pintar y creo que la mejor que existe. Cuando se aplica a pincel, siempre te van a quedar una especie de surquitos que son los que va a ir dejando las propias cerdas del pincel, los propios pelos del pincel, ¿no? Yo lo utilizo para superficies pequeñas que no necesitan de grandes coberturas de pintura y que además necesiten o requieran, o yo quiera que tengan una cierta rugosidad dentro de los límites de la escala a la que estés trabajando, ¿no? El spray lo utilizo cada vez menos por el inconveniente que tiene de que sí, se da una gran cantidad de pintura, pero se suele desperdiciar mucho. No puedes regular de ninguna manera la cantidad de pintura que sale, que se aplica. Sí viene muy bien para cubrir superficies grandes, pero tiene, como he dicho, el inconveniente de que no regulas la cantidad de pintura que aplicas. Por último, el aerógrafo, como he dicho antes, es el mejor para mí, el mejor invento que hay para la pintura, con una aplicación muy definida. Puedes regularla, en este caso el que vemos es de doble acción, que regula tanto la cantidad de aire como la cantidad de pintura que se expulsa. Es el más completo, además es relativamente económico, yo creo que bastante económico. Los hay muy sencillos que nos sirven perfectamente para los inicios y un nivel medio. Y eso sí que lo utilizo cuando quiero conseguir superficies con un acabado muy fino, muy liso, muy fino, se distribuye muy bien la pintura con un granulado muy fino y creo que es el mejor, ya lo digo, la mejor herramienta para pintar, pero sobre todo lo utilizo para superficies que quiero que queden muy lisas, por ejemplo en el material ferroviario, ¿no? En los coches, vagones o locomotoras, desde luego lo doy con aerógrafo. Aquí tenemos, por ejemplo,
El efecto al que me refería con la imprimación, vemos cómo ha agarrado bien la pintura y está aplicado con pincel. Con pincel. Vemos los surcos, si os fijáis, los surcos que ha dejado el pincel sobre la fachada a la hora de aplicar la pintura. Los pelos del pincel hacen que queden como esos canalillos. Esto es escala N, por tanto es muy pequeñito, está muy ampliado, pero eso nos permite varias cosas. Primero, tener una rugosidad en una fachada, que por ejemplo en este caso es una casa de pueblo, que suelen ser bastante irregulares las fachadas, y además nos permite que a la hora de envejecer, esos mismos canalillos, a la hora de dar tintes y envejecer, vemos por aquí por la parte de arriba, envejecidos, esos canalillos permiten que se fije mejor la pintura con la que queremos envejecer. Para mí es una técnica que por lo menos me convence bastante. Si seguimos viendo, sobre la imprimación damos ya el color deseado, ¿no? El color que queremos utilizar. En este caso he utilizado dos colores. En el zócalo, un marrón oscuro en la fachada del edificio y en el resto un color crema que hemos obtenido de mezcla de amarillo y blanco. Pero siempre sobre la imprimación, porque va a permitir que el color definitivo que queremos utilizar se fije mucho mejor a la superficie. El color, por supuesto, al gusto de cada uno. Otra técnica de la pintura son los envejecidos y los escurridos. Respecto a las aguadas, ¿qué son las aguadas? Bueno, pues es simplemente pintura diluida en agua, o sea, un poquito de agua manchada con pintura. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la pintura, mucho más líquida de lo que podemos obtener de un bote, penetre en recovecos y ranuras que normalmente, sin sepultarlas, digamos así, que normalmente si le aplicáramos la pintura directamente quedarían rellenas por completo. Un ejemplo lo tenemos aquí en este camión. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, no tenemos aplicada ninguna aguada. Está en el estado en que se sacó de la caja. No hay ninguna referencia, no aparece la aguada por ninguna parte. Pero aquí en la derecha sí tenemos ya visto cómo, dada la aguada, en las ranuras, por ejemplo, del capó, se nota un pequeño ennegrecimiento. No sé si lo percibís. Se nota que están un poco ennegrecidas, resalta las ranuras, las divisiones del capó, y lo mismo ocurre con la rejilla. Si veis en la imagen de la izquierda, es toda la rejilla de un mismo gris. Sin embargo, al aplicar la aguada, en este caso aguada negra, pintura negra, diluida, al fijarse sobre los fondos, al haber ido a los fondos, digamos, de la rejilla, lo que es la propia rejilla en gris queda mucho más resaltada, un poquito oscurecido el fondo de la misma y la rejilla un poquito más resaltada, y no queda tan uniforme como se ve aquí en la foto de la izquierda. Esto nos sirve, en este caso lo hemos utilizado en un camión, pero nos sirve para tejados, para que se filtre la aguada mucho más líquida que la pintura entre tejas y queden unas zonas más remarcadas que otras, como ocurre en la realidad. En un agua de lluvia sobre un tejado, por ejemplo, pues escurre por unas ranuras, por unas juntas que por otras, y se va decantando, remarcando un poquito más. Esa es la función de la aguada. Podemos pintar a pincel seco. ¿Qué es el pincel seco? Bueno, pues es un pincel al que hemos aplicado muy poca carga de pintura. Si metemos un pincel en una gotita de pintura y pintamos, pues entre comillas nos cubrirá mucho. Pero si ese mismo pincel lo vamos descargando de pintura, le vamos quitando pintura con un trapo, con un papel, se va descargando de pintura y parece que no tiene pintura, pero sí que siempre le queda algo, que es con lo que en este caso hemos aplicado a la puerta del almacén, lo veis ahí, y a los ladrillos, de distintas esquinas y los recercos de la puerta. Sobre un color original se ha aplicado el pincel seco y le da un tono como de envejecimiento, con muy poca carga de pintura. A lo mejor tenemos que volver a cargar el pincel y volver a descargar antes de aplicarlo nuevamente en un trapo o en una esponja, en un papel. De lo que se trata de conseguir, no sé si os habrá pasado alguna vez, que limpias un pincel, por ejemplo, pintando en casa, y quieres utilizarlo para otro,
y siempre te queda un resto de pintura y dices, pero bueno, por qué no se ha eliminado esto ya si lo he lavado 40 veces? Bueno, pues ese efecto precisamente es el que se consigue con el pincel seco, que parece que no tenga pintura, pero sí que va teniendo para marcar lo justo. Para marcar lo justo. Como veis, no lo cubre del todo, en algunas zonas más, dependiendo, pero ese es el efecto del pincel seco. También podemos pintar con la pintura al pastel, que es, bueno, pues son estas barras de colores, prácticamente podríamos decir que son tizas, muy parecido. Se pueden comprar, por supuesto, en tiendas de bellas artes, pero en un mismo hipermercado normal para uso escolar. De hecho, estas son para uso escolar, son las que yo utilizo. Y tenemos aquí simplemente 24 colores por un precio muy barato. Creo que me costó 6-7 euros. Entonces, es muy barato. ¿Y cuál es el uso que se le da a esta pintura al pastel? En Bellas Artes lo normal es pintar directamente sobre el lienzo o tabla con ellos, como si pintares con la tiza en la pizarra, ¿no? Eso es normalmente la técnica normal, pero en el modelismo lo normal, el uso normal que tenemos es el siguiente. Si rayamos con una simple hoja de cúter, con un cuchillo, un poquito de cada barra, obtenemos estos polvillos muy finos, que son los que vamos a utilizar. Lo utilizaremos para envejecimiento. Recordad que estamos en el envejecimiento. Pues si en esos polvillos, del color que deseemos, en función del efecto que queramos conseguir, si en esos polvillos introducimos, digamos, mojamos los pinceles, que podemos aplicar con pincel de cedar normal, o un pincel de maquillaje, quedaros con este pincel de maquillaje, con la forma, esta forma, la pala, porque nos va a servir para varias cosas. Si lo introducimos los pinceles en estos polvillos, podemos envejecer de la siguiente manera. Dando con los pinceles, aplicando los pinceles en las zonas que queramos envejecer. Por ejemplo, en estos dos casos, tenemos por aquí un tejado y vemos que alrededor de las chimeneas está ennegrecido de la propia suciedad que sale por las chimeneas. Es el efecto que se quiere conseguir. Incluso aquí, en esta fachada, un poquito de negro, ya que la salida de la chimenea de la casa contigua está más baja, por tanto ennegrece un poco la fachada, y por aquí otro poquito. Vemos aquí, por ejemplo, cómo hemos envejecido con un tono color óxido una puerta de un garaje. Sobre el color base de la puerta aplicamos un poco de pintura pastel del color que deseamos, simulando un oxidado, en este caso, por conveniencia, de abajo hacia arriba. Normalmente las partes de abajo de las puertas son por las que la intemperie y la lluvia y demás empieza a afectar y se va comiendo la pintura, si la puerta es metálica. Bueno, y si es de madera también. Esto, que son superficies un poquito más amplias dentro de la escala, lo aplico con pincel de cerdas, porque el pincel de cerdas me sirve para aplicar sobre superficies un poco más extensas. Sin embargo, con el pincel de maquillaje podemos obtener otros efectos. Por ejemplo, estos escurridos que veis aquí en el lateral de esta vivienda. Cuando os he dicho hace un momentito que os quedaréis con la forma del pincel de maquillaje es por lo siguiente. La pala del pincel, con esa forma que tiene, nos permite ir de un trazo más ancho a más estrecho. Empezando por la parte de arriba con la parte ancha, los escurridos normalmente se van difuminando. Según caen, van haciéndose más pequeños, menos visibles. Y empezando por arriba con la parte ancha y dejándolo correr hacia la punta de la pala, vemos que se va debilitando el trazo y se va difuminando un poco, se va estrechando. Esa es una de las aplicaciones de la pala. Pero podemos tener otra, y es pintar, lo tenemos en la imagen de la derecha, con el borde del pincel, con el canto. Eso es lo que hemos hecho para simular en el eje de la vía, del apartadero, las manchas de grasa que normalmente tienen las vías, de la grasa que escurre de los trenes.
Eso es muy fácil de aplicar, simplemente marcar con el pincel impregnado de pintura, dejarlo desplazar por el eje de la vía. Es muy sencillo. Si queréis preguntar algo sobre la pintura, antes de pasar a temas de edificios, me lo decís. Y si no, pues continúo. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con esto? A ver. Sí, hola. Sí, puedes hablar. Sí, puedo intervenir, soy Enrique. Sí, Hola, Javier, yo quería preguntarte, es una pregunta que me da un poco de pudor porque denota mi desconocimiento total. Pinturas. bueno, ese desconocimiento total lo tenía yo hace unos cuantos años, o sea que, bueno, como todos, o sea, aquí nadie ha nacido aprendido. Y Gracias se cura preguntando. Exactamente. Sí. Oye, tipos de pinturas, clases de pinturas, naturaleza, ¿de qué están hechas? ¿Hay acrílicas? ¿Hay de otro tipo? ¿Pros y contras? No sé si tenías pensado hablar de ello más adelante, pero bueno, si es No la tenía ocasión. pensado, pero se hace. Los tipos de pintura más habituales son el acrílico, el esmalte y el pastel. El acrílico es con el que yo trabajo. Quizá cuesta un poco más de fijar, pero es mucho más fácil de retirar si se comete algún error, porque se retira muy fácilmente con agua. El acrílico tiene más, yo creo que tiene más pigmento incluso, pero, perdón, el esmalte, cuando agarra muy bien, pero si tienes que rectificarlo, te cuesta, ¿eh? Te cuesta porque a la hora de rectificar un punto de la superficie que hayas pintado, te puede saltar prácticamente entera toda la pintura. Y con lo cual El esmalte sería el sintético, ¿verdad? sí, sí. Vale. Entonces, eso te obligaría a hacer trabajos de lijado, lijar el resto para volverlo a igualar y que se pueda volver a aplicar. Pero bueno, eso es cosa al gusto del modelista, al gusto de quien lo está haciendo. Yo tengo algunos amigos que el acrílico no lo quieren ni ver. O sea, trabajan con esmalte y lo hacen perfectamente. Yo me adapto mucho mejor al acrílico. Para mí las ventajas y los inconvenientes de los dos son esas. Y luego, por ejemplo, la pintura al pastel, pues ya te he dicho como me he explicado, una especie de polvitos, porque no se pinta al menos el modelismo, no se pinta con la barra directamente sobre ningún modelo. Eso es para Bellas Artes, sí. Entonces, tiene menos utilidad, salvo para estos efectos, que es muy raro que se quiera cubrir una superficie íntegramente con pintura al pastel, pero bueno, ya te digo, es al gusto de cada cual. Inconvenientes, se fija fácil, pero si se manipula mucho, el pastel, al no estar pegado realmente, si se manipula mucho, al cabo del tiempo te puedes llevar la pintura simplemente en los dedos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, en módulos y maquetas que normalmente solo la manipulas al montarla, al hacerla, pues normalmente no lo vas a tocar más, con lo cual no lo vas a eliminar. Si fuera un modelo que vas a estar manipulando constantemente, yo creo que te iría mejor el pincel seco que el acrílico. Muchas gracias, Javier. Ha Nada, estado muy, muy claro. Gracias, ¿eh? Gracias. perfecto. ¿Una pregunta más? Bien, pues os parece Don continuar. Javier, continúa, Sí. por favor. El siguiente capítulo, pues pongamos que hablamos de edificios, ¿no? He puesto aquí varios apartados, suplementando kits comerciales, puertas y ventanas, suelos, tejados, terrazas, muros, chimeneas, vigas y columnas, construcción propia. Bueno, vamos a ver. Podemos suplementar kits comerciales. Evidentemente tenemos la opción, que es la más cómoda o la más rápida. Normalmente los kits, salvo algunos que he visto en marcas japonesas, perdón, los modelos comerciales, salvo algunos que he visto en marcas japonesas y alguna inglesa, casi todos vienen desmontados en piezas. Podemos montarlo sin más, si así nos gusta, y utilizarlo tal cual. Yo, bueno, en el caso que me ocupa de la decoración de este módulo, pues me interesaba, si veis aquí en la foto de la derecha, es un módulo con una estación en curva, lo cual condiciona
el resto de la decoración, a mí me interesaba adaptarlas a los distintos edificios, a los extremos, a los márgenes, a los bordes del módulo, ¿no? En algunos casos me valía tal cual me venía de fábrica, comprado, con los distintos trabajos de pintura que le pudiera hacer, pero en otros me apetecía ampliarlos. Por ejemplo, esta casa que tenemos aquí es la misma por delante y por detrás. Son dos imágenes del mismo edificio por delante y por detrás. Es un edificio de Parvus, si veis en la foto de la derecha, paralelo a la vía, va una calle en curva, con lo cual seguimos condicionando el posicionamiento y la forma de las viviendas que están a este lado de la vía, ¿no? Como digo, este es un edificio, una casa de la marca Parvus, en cuyo origen el edificio venía desde aquí, desde ese extremo del tejado, hasta aquí. Pero evidentemente no me quedaba en una posición, digamos, medianamente paralela, razonable con la calle, y en ningún caso se me ajustaba al borde del módulo. ¿Qué he hecho? Suplementarlo. Si veis en la parte de atrás, esta es la fachada posterior del edificio de Parvus, pero yo le he ampliado con todo esto. Con esta parte de tejado, este módulo, la terraza y esta otra fachada. Lo he hecho con Evergreen, recortado a la medida y con el efecto que a mí me interesaba. Si veis aquí está el borde del módulo y lo he ajustado con ese suplemento a ese borde. Evidentemente hay que hacerle una especie de sección al borde del módulo y hacerlo con la forma que nos interesa. Esto nos condiciona una cuestión, y es que aunque los edificios de Parvus vienen todos con su respectivo tejado, en este caso no nos sirve porque lo hemos ampliado en todo este espacio. Con lo cual he utilizado una textura de teja árabe de Redutex. Eso al gusto, evidentemente, con el que a cada uno le guste y quiera poner. A mí es una opción que me gusta mucho porque se sale de lo que es puramente comercial, pero utilizando lo comercial. Simplemente una breve ampliación con lo que nosotros queramos ponerle. En este caso, pues me pareció bien hacerle una terraza aquí esta ampliación, como si la casa continuara por aquí, pero está seccionada por el borde del módulo. Yo os lo recomiendo, pero como siempre, he dicho siempre que somos dueños de nuestro trabajo. En este caso es un pueblo y cuando lo estamos haciendo somos nosotros, tú, yo o cualquiera. Somos el alcalde, somos el ingeniero, el arquitecto, el constructor. Nosotros decidimos. Cuando nosotros estemos a gusto con lo que estemos haciendo, seguro que está bien. Seguro. Yo os recomiendo que no os conforméis solo con si me permitís la libertad, que no os conforméis solo con el modelo comercial. Pero, por supuesto, como digo, al gusto siempre del que lo está haciendo. También podemos suplementar. Aquí estamos en el mismo caso. En la imagen de la izquierda, los dos edificios que aparecen son también dos casas de Parvus. El elemento comercial, esta sería la fachada posterior y no habría más. Bueno, pues en este caso, tanto como en este de la foto de la derecha, hemos añadido un cuerpo, un volumen más al edificio. En muchas casas, en pueblos, en casas bajas, en chalés y demás, pues existen esta especie de añadidos que te pueden albergar despensas, instalaciones, calderas, bueno, lo que nosotros digamos que entra ahí dentro. Y lo mismo tratamiento de pintura y todo. Están hechos, tanto uno como otro, también con Evergreen. Y los tejados en este caso son de Redutex. Lo mismo, pintados, ensuciados al gusto y demás. Muy fácil también. Un poquito de paciencia, nada más. Nos pasa lo mismo con puertas y ventanas. Pueden ser comerciales, en este caso tanto la puerta de la cochera como la de la iglesia proceden de unos sobrantes de unos kits de Volmer, creo recordar, que tenía por ahí desde hace mucho tiempo,
no sabían, son de estos kits que en lo que traen, las piezas que traen, permiten varios montajes y evidentemente solo puedes hacer uno, con lo cual los sobrantes, pues entre ellos estos, pues los he utilizado para este módulo, ¿no? Pintados al gusto, encajados en donde mejor nos convenga, nos gusta y nada más. Estos serían, por ejemplo, comerciales. También son comerciales este tipo de puertas y ventanas. Por ejemplo, estas de la izquierda son de plástico, son creo que recordar que de la marca Auhagen, y las de la derecha son de latón. Tenía por ahí desde hace muchísimos años restos de una marca inglesa que no sé siquiera si sigue existiendo, que se llamaba Skate Link, que en su momento se distribuía a través de Ratio, pero desconozco si ahora mismo sigue existiendo esta marca. Son otras de las opciones que tenemos, también comerciales. Lo anterior, las puertas anteriores que hemos visto eran restos de kits, y estos vienen directamente sueltas en kits propios, conjunto de ventanas y puertas, que podemos suplementar también. ¿Cómo? Completándolas. Por ejemplo, estas puertas son también del mismo kit en el que venían estas ventanas. Es un kit de puertas y ventanas de Auhagen, pero la parte de aquí, veis que tiene como un rombito, es hueca. Entonces no nos sirve si lo queremos hacer como una puerta sin más. Entonces lo que se ha hecho ha sido suplementarla con un cartoncito, una cartulina por detrás, en esta parte, en la parte de los huecos que queremos cubrir, y luego pintarla. De esta forma además tenemos le damos el efecto de relieve a la puerta, de un dibujo en relieve, y por detrás hemos puesto ya pues lo que queramos poner de tipo de cristal, en este caso translúcido, lo podemos poner transparente, translúcido. Si queremos que se vea el interior, pues transparente. Si no lo queremos, pues bien, podemos poner translúcido. En este caso es papel vegetal. Está hecho los cristales con papel vegetal, y las ventanas son igual, restos de un kit de Volmer, que en su momento se quedaron por ahí y que he utilizado para este edificio. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí veis las puertas de latón que hemos visto antes, con una pequeña cartulina detrás, pintada y con los cristales puestos. Si no, nos quedarían estos huecos, estos cuadraditos vacíos. Por lo tanto, le ponemos detrás, le damos un poquito de relieve y lo pintamos. Y nos queda cubierta la parte que nos interesa. También podemos hacerlas por nuestra cuenta, hacer las puertas como queramos. En este caso es un portón de acceso a una zona a un almacén de mercancías junto a la estación. Es un trozo de evergreen, simplemente evergreen. Aquí no se ve muy bien porque está envejecida, pero aquí en el medio tiene, digamos, está marcado con un cúter por los dos lados. Por un lado, en el medio, la separación que quedaría, la división de las dos hojas de la puerta, y después, que se ve mejor por la luz, unos cuadrados simulando un poquito de relieve en la puerta metálica. Está por los dos lados y lo podemos hacer tanto en puerta grande como en puerta chica, en puerta más pequeña, como siempre digo, al gusto de cada uno. Marcado por las dos partes, pintada, envejecida, y ya está, un simple trozo de evergreen. La puedes dejar abierta, la puedes dejar cerrada, como quieras. Como quieras. En este caso no es móvil, me refiero a que la puedes dar el aspecto de la imagen de mantener una hoja abierta, aunque esté fija en la maqueta, pero bueno, yo en este caso decidí dejarla cerrada. Pero muy fácil, un trocito de evergreen y rayarlo con un cúter, marcarlo con un cúter para que tenga un pelín de relieve nada más. Podemos complementar nuestras ventanas también, sean comerciales o propias. Podemos poner nuestros cristales, podemos poner nuestras cortinas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos cortinas creo que provienen de los restos de un antiguo kit de Faller que traía distintas cortinas para ambientarlo. Y bueno, me sobraron estos en su momento. Yo lo que hice fue, para tener más, en lugar de utilizar sin más los originales, fue fotocopiarlos 1.000.000 de veces si hacen falta, y tienes cortinas pues prácticamente hasta que te mueras, ¿no? Y por un lado
te dan ese aspecto de interior. Estas son comerciales, pero si no os gustan las comerciales, se puede hacer una cosa muy sencilla. En vuestras casas seguro que tenéis cortinas y seguro que las habéis puesto a vuestro gusto. Pues si esas os gustaban, basta con hacerles una foto simplemente con el móvil, el teléfono móvil, imprimirla y reducirlas al tamaño que más os convenga. Es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos distintas imágenes que nos pueden ser dibujadas, pueden ser cogidas de internet, que nos pueden servir como puertas, contraventanas, cortinas. Son bastante sencillas de hacer y le dan un efecto a las viviendas, a los edificios mucho mejor que simplemente la ventana desnuda, ¿no? Le da otro aspecto de realidad. Bien. Podemos trabajar suelos, tejados, terrazas, muros. Al igual que ocurre con las piezas anteriores, pueden ser comerciales. Perfecto. Según nos llegan, las podemos tratar o no con pintura y utilizarlas directamente. En este caso, en la imagen de la izquierda, he utilizado textura de canto rodado de Redutex. Quería hacer un pueblo un plan un poco rústico y utilicé esta textura. Lo mismo para estos tejados de la imagen de la derecha, son dos distintas, los dos extremos son de un tono, el central es de otro, pero son textura de tejado de Redutex de teja árabe, sin problema. Hablamos lo mismo. Se puede montar directamente, lo puedes tratar. Algunas vienen ensuciadas ya, puedes tratarlas más, otras vienen sin pintar. Es cuestión de elegir la que más nos guste y utilizarla. Podemos optar por unas texturas que nosotros mismos imprimamos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aquí tenéis dos ejemplos. Por un lado, tenemos un solado de un patio de tipo de plaqueta y en la foto de la derecha un solado de parquet en aspa, en cruz, que están obtenidos de la misma manera. Fotografías tomadas de internet, impresas al tamaño que deseemos, en papel de autoadhesivo o papel de etiqueta, recortamos las medidas que nos interesen y lo pegamos directamente. Y el efecto es este que veis. Aquí tenéis un patio solado, que creo que queda bastante bien, de plaqueta. Y, por ejemplo, he querido poner del parqué para un interior que hemos utilizado en la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Collado Villalba como suelo de la sala de espera de la estación de nuestra maqueta en N. Además le hemos añadido este banco en el centro para que luzca un poquito más. Pero lo podéis hacer esto es válido para suelos, para paredes, con frisos, con cualquier tipo de suelo, con baldosines, azulejos, lo que queráis, lo que encontréis os pueda valer. Es cuestión de adaptarlo. Hoy en día prácticamente todos tenemos impresora en casa, con lo cual podemos imprimirlo directamente en el papel adhesivo y lo único es reducirlo con el mismo Paint, por ejemplo, podemos reducirlo incluso con Word. Se puede reducir al tamaño que deseemos si nos parece muy grande el dibujo o lo que sea. Es muy sencillo, son cosas que podemos hacer nosotros con muy poquito trabajo. También podemos hacerlas nosotros íntegramente. Por ejemplo, en este caso tenemos una cera que simula losas. Bueno, pues es lo que ya hemos visto antes con Evergreen. Es una tira de Evergreen en el que se ha rayado con un cúter simulando las baldosas. En este caso, tipo hormigón, tipo cemento, pintado al gusto. Un poquito de paciencia y nada más. Para rayarlo con una regla no necesitamos nada más. Una regla y un cúter. Marcarlo las medidas deseadas y nos quedarán estos surquitos haciendo la división de las distintas losas. Podemos realizar también nuestros propios muros. Y en este caso, en este muro, nos encontramos con que utilizamos las tres técnicas anteriores. Por un lado, tenemos las texturas comerciales, que la tenemos en el zócalo, si os veis en la parte baja, si os fijáis, y en los pilares. Estos pilares y el zócalo, son listones de sección cuadrada de Evergreen que están forrados con textura de piedra Redutex.
en sus caras visibles. Creo que se ven bien. Esa es la primera opción. También podemos utilizar, y hemos utilizado aquí, las texturas impresas. ¿Dónde? Pues en todo el lienzo, todo el paño del muro. Son, en este caso, 2 piezas de un muro fotografiado que encontré en internet, recortado a nuestra medida a la que nos interese y pegado sobre plancha de Evergreen. En este caso, al ser un muro que está abierto a las 2 partes, a los 2 lados, se ha hecho el mismo trabajo en los 2. Está forrado con esta textura, está forrado por los 2 lados. Y por último, la parte de arriba, las tapetas del muro, están hechas con lo que acabamos de ver de la cera. Un listón de Evergreen, una tira recortada de Evergreen, marcado con un cúter para simular los bloques. Y aquí tenemos las 3 opciones combinadas. Y es bastante sencillo, como siempre digo, un poquito de paciencia, que es la mejor herramienta que podemos tener en este hobby. Herramienta que además no se vende en ningún comercio, pero es muy sencillo. Un poquito de paciencia nada más. Y tenemos un muro, vamos, de hecho en este módulo de este tipo de muro hay aproximadamente 2 metros entre el cerramiento completo de la estación y del patio de mercancías. O sea que le he dado bastante uso y ya os digo que es muy sencillo, simplemente tener un poquito de paciencia. En este caso, en las tapetas de arriba, después de pintar de gris simulando hormigón, se ha dado una aguada de pintura negra para que se introdujera y remarcara más, como hemos visto antes, las divisiones que simulan los distintos bloques. Yo os animo a hacerlo porque creo que la satisfacción que te da es superior a la que te puede ofrecer el hacerlo con un elemento comercial. Tenemos otros elementos que podemos utilizar en los edificios. Por ejemplo, chimeneas. Prácticamente todos los edificios las tienen. ¿Qué podemos utilizar? Pues al igual que en otras diapositivas que hemos visto antes, restos de kits anteriores que tenía por ahí, como en este caso. Podemos utilizar varillas o listones o tubos de distintas formas. Que yo sepa, no existe ninguna ley que diga que una chimenea debe de ser de tal o cual forma. Nosotros decidimos si nos vale. Varillas o listones de Evergreen, de madera, lo que queráis. O incluso, como en este caso, terminaciones de estructuras. Estos me llamaron la atención porque simulan una caperuza y provienen de los mástiles de un cartel de un kit de un hotel de Volmer. En su momento no lo utilicé, en un cartelón que debería haber ido instalado en la parte superior del edificio, pero no lo utilicé y me gustaron este tipo de finales, los corté y dan la impresión de que tenemos chimeneas con caperuza. Pero vuelvo a lo de siempre, a gusto de cada cual. No hay una norma que diga cómo deben de ser las chimeneas. Podemos poner también vigas y columnas. Como os he dicho antes, la realización de la mayor parte de este módulo se llevó a cabo durante el confinamiento por el COVID-19. Como me pilló sin materiales, pues por ejemplo, esta estructura de los soportales de este edificio, que es el ayuntamiento, pues están extraídos de un blister de otras piezas. Las estructuras de los blisters a los que vienen sujetas las piezas que normalmente se utilizan, que hay que separar de estas estructuras con un cúter, yo normalmente no las tiro. Unas son de forma redonda, otros, como en este caso, son de sección cuadrada, otras rectangulares, depende. Bueno, pues en este caso lo que hice fue utilizar esas estructuras a las que vienen sujetas las piezas que realmente hemos comprado, las he cortado a la medida que me interesaban y las he pintado. Y tengo estas vigas, estas columnas, en este caso simulando madera, al igual que en esta imagen de la derecha, que hemos utilizado simplemente palillos mondadientes cortados al gusto para las pilas de las columnas de los soportales y pintadas, por supuesto. Bueno, como veis, cosas que podemos tener en casa ahorrando mucho dinero y simplemente con un poquito más de tiempo. Yo creo que merece la pena utilizarlo y nos ahorramos también un dinerito.
Y por último, podemos construirnos nuestros propios edificios íntegramente. Es lo que hemos hecho en este caso. En este edificio es la misma fachada desde ambos lados, es en el que hemos puesto las columnas con palillos. Pues todas las fachadas son íntegramente con Evergreen, íntegramente, en los que hemos utilizado ventanas que teníamos restantes en nuestro cajón desastre de trabajos anteriores y hemos montado el edificio, excepto, como veis, las cubiertas que sí son de procedencia comercial, Redutex. Simplemente vaciar con un cúter los huecos de los vanos, ventanas y puertas si proceden, y el resto, como he dicho siempre, al gusto, pintura y poco más. En este caso lo mismo son edificios de Evergreen con tejado Redutex y piezas, por ejemplo los cercos de las ventanas y piezas en la barandilla igual de restos, procedentes de restos de kits que en su momento no se utilizaron. La puerta del comercio lo mismo, y en la foto de la derecha pues igual, incluso hemos incorporado una puerta de las que hemos visto antes impresa por nosotros mismos que nos puede cuadrar mejor en el aspecto que queremos darle a la casa. Siempre os lo diré a vuestro gusto. Y he querido meter esto porque no solo se trata de decir que bien lo hago, también me equivoco. Si veis aquí, tenemos unas rayaduras que provienen de una pérdida de control del cúter, que por momentos puede llegar a convertirse en un elemento diabólico. Yo os recomiendo, simplemente se me ha escurrido el cúter y ha marcado más de la cuenta, más de lo que quería recortar. Para evitarlo, yo, como este fue uno de los primeros que hice, pues ya lo dejé así. Pero os recomiendo que en caso de que vayan a ser piezas que vayan a quedar a la vista del espectador o vuestro, cortéis siempre, utilicéis el cúter siempre por el lado que va a quedar oculto. Porque si esto ocurre, estas marcas van a quedar por dentro, no se van a ver. En este caso yo he querido dejarlo porque ya, si lo repetía me suponía un trabajo que no podía hacer en ese momento, pero lo he aprovechado pues ensuciando un poco hacia abajo, dando una especie de impresión de grietas. Pero que sepáis que nos podemos equivocar como todo el mundo y esto es una prueba. Entonces, siempre que podáis, yo recomiendo que trabajéis desde la cara oculta de la pieza, porque si se nos va algún corte va a quedar oculto y si no, pues nos exponemos a esto. Y si os parece, pues si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues antes de pasar al capítulo siguiente, pues me la formuláis y continuamos. Por favor, el que quiera hacer una pregunta, que levante la mano. Santiago Rondón, ¿puedes hablar? Muchas gracias. Sí, pero ten en cuenta siempre lo que he venido diciendo toda la presentación. Es a nuestro gusto. En este caso lo he puesto, sé que me equivoqué porque yo quería hacer una fachada plana, pero si alguien quiere hacer una grieta, incluso habiéndolo hecho perfectamente el recorte aunque no se nos haya ido el cúter, la grieta se puede forzar después, o sea que no hay ningún problema, ¿eh? Yo simplemente lo digo porque si queréis en este caso una fachada plana, para evitar esto, mejor trabajar desde la parte de dentro. Pero si quien la quiere utilizar, incluso quieres forzar después el tener una grieta y lo quieres hacer luego a propósito. O sea que en este caso es evidente porque luego no la he tratado y está el corte recto de que me pasé de frenada con el cúter. Pero vamos, efectivamente, eso es al gusto siempre de cada cual. ¿Alguna otra pregunta? Javier, si quieres puedes continuar, ¿vale? Perfecto, seguimos adelante.
Bueno, vamos a ver ahora otros elementos que podemos incorporar a la maqueta, a nuestros edificios, pues distintos elementos de viviendas, elementos urbanos, o otros tipos de elementos, vehículos, tratamiento de algunos vehículos, elementos ferroviarios. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Empezamos con elementos de viviendas. ¿A qué me refiero? Pues cosas que están al cabo de la calle, o sea, que tienen las viviendas habitualmente y que normalmente no se les presta mucha atención. Por ejemplo, la numeración, los números de las viviendas en la calle. Yo se la pongo normalmente a todas mis viviendas, lo que pongo en módulos y en maquetas. Basta con, si lo queremos imprimir cogiendo distintos modelos, fotos de internet, perfecto. Si lo queremos imprimir directamente con un tipo de letra que tengamos nosotros, perfecto. Si lo queremos hacer mediante calcas o pegatinas, perfecto. Volvemos a lo mismo que en las chimeneas. Ninguna norma nos dice cómo tiene que ser de grande, qué tipo de letra tiene que tener el número. A nuestro gusto todo, el lugar de donde debe ir colocado, si en la parte baja, en la parte media, a un lado, arriba, nosotros decidimos. Es nuestro trabajo y nosotros decidimos, no hay ninguna norma. Los buzones, lo mismo. No hay ninguna norma sobre la forma, el tamaño y demás. Yo creo que simplemente basta con tener un poco de percepción de la escala y punto. En este caso es tan sencillo como un cartoncillo, vamos, una cartulina gruesa, realmente es que no es ni cartoncillo, que para esta escala N tiene muy poco volumen, muy poca anchura y recortado con la forma que queramos. Lo pintamos si queremos, lo mismo, al color que nos venga bien y ya está. Y ya está, y te da el efecto de un buzón. Facilísimo. Mondadientes pongo aquí, ¿para qué? Bueno, pues podemos hacer una cosita muy sencilla, que yo creo que viste mucho y que no sé por qué nunca he visto o al menos no me he fijado cuando lo he visto en maquetas y demás. Si os fijáis, bueno, como conocéis, el palillo mondadientes redondo tiene siempre las puntas cónicas. Bueno, al menos una de ellas. Hay algunas que están torneadas por otro efecto, pero lo normal, un palillo normal, es que tenga las dos puntas cónicas. Si cortamos la punta, dejaremos el palillo en lugar de punta cónica con punta troncocónica, un tronco de cono, con el vértice cortado. Y después, si cortamos ese tronco, lo separamos del palillo a la altura que nos convenga, podemos obtener cosas como esta. Tenemos aquí unas cuantas macetas. Ahí tenemos la parte cortada del palillo, 1, 2 y 3, pintadas al gusto. Sobre él hemos pegado con una gotita de cola blanca un poquito, la que nos guste, de espuma, de modelismo, simulando alguna planta, y con otro poquito de cola blanca lo fijamos en el lugar que queramos. En este caso, pues a la barandilla de un edificio. Si os fijáis en este edificio, yo creo que es un detalle que viste mucho un balcón, una terraza. Y si os fijáis en este edificio, pues hemos utilizado un poco todo. Se ve la rugosidad de la fachada que vimos al principio, se ven los escurridos y ensuciados, se ven las cortinas, los cristales no se notan, pues son láminas de acetato, pero al ser transparentes no se notan. Tenemos un store hecho simplemente con una hoja de papel y pegada detrás, en recto, y tenemos las macetas. Si os dais cuenta, podemos hacer muchísimas cosas con muy poquito trabajo y muy poco dinero. Imaginaros con un paquete de palillos la cantidad de tiestos que podemos poner en un pueblo, en una ciudad, nos da para mucho, pero para mucho. Y es muy, muy fácil, como os he dicho. Repito, cortar la punta, cortar por el tronco, pintar y colocarle la vegetación, las flores, las plantas que queramos. Muy, muy sencillo. Esto que veis ahora es un capricho personal. Yo tenía ganas de hacerme un emparrado para el pueblo. Entonces, si veis aquí en la imagen de la izquierda, pues es un patio emparrado que está entre la vivienda y la cochera, que tienen comunicación, aunque no se ve en la foto, por aquí de puerta a puerta. Hemos utilizado un flocado
creo que es de Nog, que es una especie de espuma extensible. No es el flocao normal tipo verdín, tipo serrín, extensible, que se va, es como una malla que se va extendiendo y cubre bastante espacio, y a mí me gustaba mucho para esto. ¿Cómo está colocado? Bueno, pues está colocado sobre una estructura, aquí se ve un poquito los barrotes, sobre una estructura de evergreen, que se fijó, se pegó y se pintó. El suelo, como veis, es de tierra, colocada antes de poner el emparrado. Y además le hice, aquí se ve mejor en la foto de la derecha, si veis este especie de hilo marrón, son los troncos de la parra, están por toda la estructura, y simplemente es un cable muy fino, de varios hilos finos, trenzados entre sí, enrollados y luego colocados alrededor de la estructura de plástico. Eso hace como las ramas y los troncos de la parra. Y bueno, aquí no se ve mucho, pero si un día que se quiere poner un emparrado en, por ejemplo, una plaza o en la entrada de un edificio, de una casa, que sí queda a la vista, pues la verdad es que queda bastante efectivo. Da un aspecto bastante diferente, porque realmente da un aspecto más real de parra. A mí me gustó el tema, lo coloqué en el patio y se ve muy poco. Incluso en el patio me he permitido el lujo o el capricho, vamos, de realizar cosas que no se ven normalmente. Aquí, si os fijáis, tenéis una pila de lavar, que normalmente, bueno, yo no sé, se ve muy poco incluso dentro del módulo, pero bueno, con la ampliación de la foto se ve. Está hecho también cortando a la mitad un macetero de elementos urbanos, creo que de Faller, e incluso pues, aquí con el final de una barandilla curva que tenía, pues lo he utilizado como grifo, y tiene ese puntito que veis ahí, es el sumidero. Y bueno, pues ya para rematarlo, pues por debajo, incluso aunque no se verá nunca, pues está colocada la tubería del sumidero a la pared. Así que nada, pero bueno, es realmente sencillo también. Simplemente cuesta un poco más de trabajo realizar la estructura que sujeta la parra, pero luego el efecto es este que veis. Como otros elementos urbanos que podemos poner, pues vuelvo a decir lo de antes, los elementos que vemos habitualmente en una calle. Pues las calles tienen nombre. Como hemos hecho antes, pues podemos utilizar nombres reales, de fotos que hayamos cogido de internet, que hayamos hecho, o simplemente que hayamos impreso. Aquí, por ejemplo, vemos la placa de la calle, que no puede ser otra que la del ferrocarril, ¿no? En esta otra imagen del centro, pues vemos un indicador con distancia kilométrica, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, aparte de ver los números, los buzones y el nombre de la calle, pues vemos el indicador, ¿no? 68 kilómetros a Madrid. Lo mismo ocurre con las señales de tráfico, como vemos aquí en la foto de la derecha. En estos dos últimos casos, tanto los postes de las señales como del indicador están hechos con grapas de sección rectangular, cortadas a la medida que nos interesaba. Pero son cosas muy sencillas, y las señales de tráfico pues las podéis obtener de internet, de un código, digo, de la circulación, de un montón de sitios, imprimirlas, adaptarlas al tamaño que mejor nos interesa, y recortarlas. En este caso, tanto el stop como la señal de 20 están pegadas sobre un trocito de cartulina, y a su vez pegado al mástil de la grapa. Son cosas que vamos a ver todos los días en nuestras calles y que muchas veces no nos fijamos en ellas. También tenía el capricho, ya que estaba en un pueblo, digamos, rústico, de colocar una fuente. Bueno, pues esta es la fuente que he colocado. ¿Cómo la hice? Pues también aprovechando restos. Lo que es el pilón en sí, la pila, está compuesto por dos piezas iguales de jardinera, creo que también de un kit de Faller, que, bueno, pues por aquí, por la mitad, he pegado, como las dos tenían fondo. Después, bueno, lo he pintado en el color que queramos, he pintado el fondo de tono, digamos, agua,
y le he aplicado para darle un poco de textura. Lo podéis hacer con cola blanca, aunque luego parece que amarillea con el tiempo. Yo he aplicado un producto que se llama Mod Podge, pero que, vamos, es más caro y sí transparenta, te queda después perfectamente transparente. Pero si queréis hacerlo con cola blanca lo podéis hacer. Aunque luego con el tiempo, bastante tiempo, la cola blanca tiende a amarillear. Si habéis pintado el fondo de un tono, digamos, agua, pues así azulado, verdoso, no creo que se vaya a notar. Lo que es la pilastra es un trozo de listón de evergreen, como el que hemos utilizado para el zócalo del muro, al que simplemente con una lima, en uno de sus extremos, le he dado forma piramidal por los 4 lados. No tiene más historia. Y los grifos, pues están obtenidos de unas intersecciones entre las barras y los pilares de una barandilla, de la que queráis. Son trozos de plástico de una barandilla que donde se intercalan los postes verticales que van al suelo con las barras horizontales, pues simplemente he cortado la parte que me interesaba con una mini broca. He hecho un pequeño orificio en cada punto de fijación y con una gota de cola blanca pues las he fijado. Y aquí tenéis el resultado final. Un poco más de trabajo, sobre todo a la hora de realizar los orificios para fijar los grifos, pero los caños, pero vamos, tampoco ningún trabajo especial. Así que os animo a haceros, si os fijáis aquí, estoy viendo ahora, que no me había dado cuenta hasta ahora, en esta, a la derecha, en la última foto, la más a la derecha, se ve un poquito la línea por donde por donde se ha pegado las dos piezas de la jardinera de Faller. Aquí en la diagonal, aquí un poquito se nota, y aquí otro. Para que veáis que con cosas que tengamos por casa podemos hacer bastantes cosas. Y ahora, si queréis, pues nos metemos con un poquito de naturaleza. Aquí tenemos, esto es muy sencillo, como complemento de lo que hemos hablado antes, setos. Los hay por todas partes, de muchas clases. He visto muchas veces en maquetas y módulos que están hechos simplemente con Scotch Brite. Es lo mismo que yo he utilizado. El Scotch Brite. Aquí tenéis un trozo. Lo que pasa es que yo lo he tratado. Normalmente no lo he visto tratado, trabajado un poquito después, pero el trabajo es mínimo y nos va a dar una imagen mucho más real de un seto que el propio Scotch Brite nos deja, que a mí por lo menos el verde no me convence mucho. Lo que hemos hecho simplemente es extender un poco, con un palillo, un poquito de cola blanca por la superficie del seto y después lo hemos espolvoreado con verdín, con espuma, lo más fina que tengamos del tono que queramos conseguir. Fijaros la diferencia aquí en la foto de la derecha del seto con el de la foto 1. No tiene nada que ver. Y a mí realmente me gusta mucho más este seto que los que venden industriales, que suelen ser de plástico y muy brillantes. Entonces yo creo que esto, además lo normal es que te quede un tanto irregular, que no te cubra toda la superficie y te da, no se ve muy bien, pero te da distinta tonalidad de verde en algunas zonas, lo que hace que sea mucho más real. Pero como veis, aquí veis otro tanto, es facilísimo. Con un Scotch Brite tenemos para muchos metros de seto, para muchos metros, y con un poquito de cola blanca y un poquito de espuma de granulado fino, con el color que queráis, os quedan unos setos, yo creo que muy decentes. Y ahora vamos a rematar con la iglesia. Como veis, bueno, en España pocas iglesias hay clásicas que no tengan la cigüeña y el nido. En este caso, el nido está hecho también con Scotch Brite, recortado en redondo, un trozo recortado en redondo. He hecho el hueco del nido, la cavidad del nido, apretándolo hasta deformarlo con el mango de un cúter. Un mango redondeado de un cúter hasta que ha quedado deformado. Luego lo he pintado. Veis cómo da un aspecto bastante aceptable del entramado del ramaje con el que está hecho el nido, y sobre él había que ponerle la
la cigüeña en cuestión. Yo no he encontrado, hasta hace muy poquito, sí que he visto en internet algunas cigüeñas en escala N hechas con impresión 3D, pero hasta ese momento no había visto ninguna, así que decidí hacérmela yo. ¿Cómo? Pues bueno, pues al igual que hice con los troncos y las ramas de la parra, con un cable muy fino pelado, entrelazando, trenzando sus distintos hilos. Una vez trenzado, le he dado la forma de que va desde el pico, el cuello y un poquito el cuerpo, digamos una especie de dos, y después he procedido con trocitos minúsculos de papel higiénico, pegarlos a la estructura, a ese dos, a ese alambre, para darle el volumen. Evidentemente en la parte del cuerpo el volumen es más amplio, hay más papel pegado, y luego lo he pintado. Un poquito el negro de las alas, el ojo y un poquito el rojo del pico. Bueno, seguramente sea muy mejorable, pero a mí me satisface ver a la cigüeña en el nido de mi iglesia. Y por último, la cruz, pues al igual que hemos hecho con las columnas de los soportales del ayuntamiento, están extraídos de una estructura de un blister, de piezas. Simplemente en el momento en que se entrecruzan dos brazos de esa estructura, pues cortarlo a la medida y tenemos una cruz. Así que creo que es bastante fácil. ¿Nos metemos con vehículos un poquito? Pues bueno, muy sencillo. En la foto 1, a la izquierda, tenemos una furgoneta, según ha salido de su cajita. Todo del mismo color prácticamente, sin ningún detalle, todo muy plasticoso. Es el estado original. Bueno, pues lo podemos cambiar con muy poquitas cosas, muy poquito trabajo. Si veis en la foto 2, hemos pintado las llantas, hemos pintado de blanco el espacio de la matrícula, hemos pintado de negro o gris lo que es la rejilla delantera, hemos pintado los faros delanteros, por un lado con gris o blanco lo que es el faro normal y con naranja la parte del intermitente, y hemos hecho lo mismo atrás, en la parte de atrás. Aquí en la foto se ve muy ampliado, pero evidentemente está pintada la matrícula y están pintadas las distintas luces. He utilizado, ya la vista me falla mucho, incluso con lupa o con anteojos, y he utilizado para pintarlo simplemente un palillo, con una gotita de pintura roja, naranja, blanca, roja. Me he fijado en una foto de internet donde tiene este vehículo, que es una Ford Transit, donde tiene la posición de las distintas luces, y simplemente las he aplicado. Con muy poquito ganan bastante. Y después pues podemos hacerlo, el envejecimiento que hemos hecho con el camión. Pero bueno, eso ya queda también al gusto. Pero simplemente es decir que con cositas muy sencillas, con muy poco trabajo, se gana mucho en el efecto que se consigue. Aquí, por ejemplo, tenemos el tratamiento total del camión que hemos visto al inicio cuando hemos hablado de las aguadas. Este es el camión tal y como lo sacamos de la caja, completamente nuevo, sin tratar nada. Hemos visto ya que le habíamos dado la aguada en el capó, como lo remarcábamos, y después le hemos ensuciado al pastel la cabina y el chasis. Bueno, por supuesto lo hemos desmontado para tratar por separar las distintas piezas. Si veis en la foto 2, lo hemos envejecido. Vemos cómo parece polvoriento, tanto la cabina como el chasis, los guardabarros. Después le hemos pintado la caja en los colores que queramos. Por ejemplo, en este caso, lo que es los laterales en color gris y el suelo, que simula madera, pues de un color marrón, y que después lo hemos ensuciado todo con pintura al pastel, interior y exterior. Después hemos cogido por separado los neumáticos y las bandas de rodadura las hemos ensuciado también. Lo mismo con pintura al pastel, tono gris, blanquecino. También hemos aplicado óxido en las llantas. Es un camión viejo que está deteriorado. Sí, simplemente con
con una gotita de color rojo óxido, la damos por la zona que queramos y como debido al tamaño tan pequeño de estas piezas, suele invadir bastante el rojo, cubrir bastante superficie. Si no la queremos cubrir mucho, bueno, pues lo dejamos un momentito, le damos inmediatamente, le aplicamos un poco de papel higiénico, papel de cocina que absorba una parte de ello y te quedan con este efecto. Se queda una parte impregnada y otra parte la retiras con el papel. Podéis verlo en la foto 5, por un lado, aquí en el centro, y en la foto 6, en la rueda trasera y en la rueda delantera. Y por último, pues le hemos aplicado una carga, que también hemos pintado como mejor hemos entendido, pues un barril viejo, sacos de lona, pintados en blanco, cajas y un barril. Bueno, pues este es el resultado final. También con muy poco trabajo, siempre un poquito de paciencia y nada más. Y nada más. Y para terminar ya con la charla, pues vamos a meternos con unos elementos ferroviarios. Al igual que hemos hecho antes con distintas imágenes obtenidas de internet para señales, etcétera, pues podemos hacer lo mismo, elementos ferroviarios. Algo que no veo casi nunca en ninguna maqueta tampoco son las, como vemos en la imagen de la izquierda, son las placas de altitud de la estación sobre el nivel del mar. Pues basta con hacer lo mismo, buscar una en internet, o si tenemos incluso en nuestro pueblo y la queremos utilizar, una estación que tenga esta placa, podemos hacer una foto, después la recortamos al tamaño que deseamos y la colocamos. Por supuesto, los nombres de la estación. En este caso, en esta imagen de la derecha, no se ve muy bien, están sobre fondo amarillo en el que se simulan la división de azulejos, como si fueran azulejos amarillos con reborde azul. Incluso podemos poner una campana a la estación. Yo procuro utilizar, no sé si es que me vienen a la cabeza sin más, partes de otros elementos que me pueden servir para la maqueta, pero por ejemplo, si os fijáis, aquí tenemos una campana y es un botecito de estos de spray y es el precinto. O sea, yo aquí veo una campana y de hecho este trozo, esta campana, la hemos utilizado también, al igual que el suelo de parqué que vimos antes, para colocarla en la estación de la maqueta escala N de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Villalba. Simplemente la hemos recortado de aquí, la hemos cortado, hemos perforado con una mini broca un canalillo para introducir un hilo, que es el que va a hacer de cuerda y que va a sujetar a la estructura superior. ¿Veis? De cualquier sitio se puede obtener prácticamente algo. En este caso, una campana. Aquí tenemos un paso a nivel. También lo hemos hecho nosotros. Hemos utilizado, por un lado, para la cadena, una cadena de modelismo naval, pintada al gusto. Yo he preferido pintarla en blanco y rojo, como suele ser habitual en los pasos de cadenas. Los discos, que veis aquí en rojo, los hemos obtenido con trocitos de cartón obtenidos con un sacabocados. Aquí tenéis la imagen 2. Al tamaño que nos pueda interesar, lo hemos pintado y tenemos los discos rojos. Los pegamos a la cadena y ya está. Tenemos nuestro conjunto completo de cadenas de paso a nivel. Y en la tercera fotografía tenemos el interior de la vía de un paso a nivel. Un trozo de evergreen en el centro, revestido con textura redutés, en este caso el mismo de adoquines que llega en la carretera hasta la vía, y hemos hecho unos contracarriles, que los veis, que enmarcan el trozo central de calzada, que son simplemente 2 tiritas de evergreen pintadas en el mismo color que los carriles, un rojo óxido, y pegadas dándole la forma de contracarril, doblando un poquito los extremos. También muy sencillo de hacer, dejando por supuesto el espacio suficiente para que circulen los trenes, que pasen las pestañas de las ruedas sin tropezar con el contracarril. Muy sencillo. También nos hemos hecho una báscula. Bueno, ¿cómo la hemos hecho? Pues básicamente con evergreen. En cuanto a la caja de la báscula, pues tenemos que
Esta parte de arriba, lo que es la caja en sí, la hemos realizado con un listón de Evergreen y una semivarilla que hemos puesto encima, dándole forma semi-redondeada por la parte superior. El listón de Evergreen también nos ha servido para hacer el mástil, digamos, el soporte de la báscula. También hemos utilizado Evergreen para la base de la báscula, a la que va todo pegado. Y luego tenemos el disco. El disco, que es un disco móvil que se mueve en las básculas al pesar los vagones. Este disco, al igual que hemos hecho con los discos de las cadenas del paso a nivel, se ha obtenido con un sacabocados, pintado y listo. Este disco tiene un alambre que baja hasta el interior de la base donde están los mecanismos de pesado. Bien, pues este alambre está pegado por detrás al disco y se ha introducido en una pequeña pieza de Evergreen que hemos perforado con una mini broca. Y todo el conjunto pegado nos conforma esta báscula, que hemos completado con la parte de la báscula que está fijada a la vía. Y que, si os fijáis, no es más que un fleje de embalaje recortado. ¿Veis los rombos que simulan metal y pintados en color óxido? Tenemos la báscula completa. También muy sencillo. Lo que es la caja y el elemento de la báscula en sí lleva más trabajo, es más complicado, pero tampoco es excesivamente difícil. Al fin y al cabo es cortar listones y pegarlos. Un poco más por afinar la perforación de esta piececita en la que se introduce el alambre. Lo demás, los flejes los podéis encontrar en cualquier caja que os venga, lo cortáis a la medida y punto. No hay más pintura y nos da un aspecto de báscula real, metálica, con el relieve de los rombos. Y por último, pues vamos a hacernos un gálibo. Junto a la báscula, pues aquí tenemos un gálibo. Lo que es el mástil es un resto de un kit de un gálibo de ratio. No me gustaba el arco que tenía ratio, con lo cual se lo quité. Está pintado, envejecido, un poco oxidado. El cable trenzado nos ha servido en otras veces. Vuelvo a repetir que prácticamente no tenía materiales en el momento del confinamiento y se realizó en esa temporada. Es un cable trenzado retorcido sobre sí mismo y que rodea tanto el palo superior del mástil como el arco del gálibo. El arco del gálibo en su momento estaba bastante mejor de lo que está ahora. Lo digo porque está realizado con una tira de Evergreen doblada, pero con el tiempo se va abriendo un poquito, se ha abierto un poquito. No disponía del alambre, que hubiera sido lo suyo, para hacerlo, y bueno, pues recorté esa tira de Evergreen y con ella hice el arco, que en realidad en sus extremos debería caer vertical. Veis que está un poquito abierto y bueno, el paso de tiempo se ha quedado así. Pero bueno, este proceso es muy fácil y no tiene ninguna complicación. Yo espero que todo esto os haya servido por lo menos para tomar ideas y bueno, pues me tenéis aquí para cualquier pregunta que deseéis realizar.